Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Oscar Díaz y este canal, El Despertar de Efraín. En este video estudiaremos lo que la mayoría de nosotros nos tiene confundidos y lo que ha confundido a la humanidad a lo largo de los siglos. Así que hoy hablaremos acerca de las traducciones de las Sagradas Escrituras. Comencemos. Si obtenemos Biblias hebreas, nos daremos cuenta que la redacción es la misma, no hay diferencias. Pero, ¿por qué nosotros tenemos tantas versiones de la Biblia? Por nombrar algunas de las que hoy en día tenemos, está la Reina Valera 1960, las Sagradas Escrituras de 1569, la versión King James, las Américas, la Nueva Versión Internacional, Kadosh Israelita, entre otras. Y nos preguntaremos, como la mayoría de los que buscamos la palabra no adulterada, ¿cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál debo leer? ¿Y qué hago si la Biblia que tengo junto conmigo no es la más acertada? Para comenzar a hablar sobre este tema, es necesario decir que a lo largo de los siglos, las Sagradas Escrituras han sufrido muchas traducciones, que fueron necesarias para que muchas personas como nosotros pudiéramos acceder a conocer de Elohim y su salvación mediante Yeshua. Pero también debemos decir que esas traducciones han traído conjuntamente errores en los textos bíblicos que sus originales fueron escritos en su mayoría en hebreo y algunas porciones en arameo, ya que quienes escribieron esos libros hablaban ese idioma. Además, su cultura era hebrea, y recuerden lo que significa ser hebreo. Pero, cuando el hombre quiso traducir esos textos al griego, en este caso, comenzó a cambiar las escrituras originales, porque algunas traducciones no fueron hechas de forma literal y palabra por palabra, sino que el escriba leía una oración y luego traducía lo que él entendía al respecto. Entonces, ya no estaríamos leyendo algo inspirado por Elohim, sino que estaríamos leyendo lo que un escriba y traductor entendió lo que Elohim quiso decir, lo cual no es lo mismo. Otro problema muy grande son las nuevas versiones, que cambian palabras difíciles de las escrituras con el fin de que todos las puedan entender. Quiere decir que se hace accesible a todo tipo de personas, y aunque para algunos eso puede ser algo que está muy bien, porque hace que muchas personas accedan a conocer al Elohim de Israel, en realidad no es así, porque preguntémonos lo siguiente: de una escritura que no es correctamente traducida, si a esa traducción le cambiamos palabras difíciles de entender, porque eso hacen las nuevas traducciones, ¿nos estaríamos acercando o alejando de la palabra verdadera de Elohim? Mi forma de pensar es que cuanto más cerca estemos del hebreo original, es mejor. Pero no basta solo con eso, sino que debemos entender algo interesante sobre esto, y es que también es importante conocer la cultura que en esos momentos tenían estas personas. Hay escritos que fueron redactados en diferentes tiempos de la historia, y los escribas estaban en diferentes circunstancias, y eso también se refleja en las escrituras. Sabemos que las escrituras fueron inspiradas por Elohim, pero ¿hasta qué punto la Biblia que podemos leer fue toda inspirada por Elohim? Hay libros como el de Enoc, Jubileos, Macabeos y Jaser, entre otros, que no se encuentran en las escrituras. ¿Y por qué? ¿Quién fue o quiénes fueron los responsables de dictaminar eso? ¿Fue Elohim o fue la mano del hombre? ¿Y por qué hago estas preguntas? Por ejemplo, si leemos el libro de Enoc, entenderíamos quiénes son los hijos de Elohim, que habla en Génesis 6:2, y cómo se introduce en la humanidad cosas como la botánica, el conocimiento de las constelaciones, las artes oscuras, y quiénes son los Nefilim, los gigantes de la tierra, entre otras. Si leyéramos el libro de Jaser, entenderíamos, por ejemplo, entre otras cosas, que Melquisedec, a quien Abraham le dio el diezmo de todo el botín que tenía en su poder, no era solo un hombre desconocido. Que Melquisedec es un término a modo de apodo y no un nombre, como el César o Faraón. Entonces, ¿hasta qué punto decimos que toda la Biblia es inspirada por Elohim? Si hay escritos que también fueron inspirados por él y no están en el canon. Son preguntas que como siervos debemos hacernos
y buscar la forma correcta con la que estudiamos las Escrituras. Simplemente con temor de no hablar palabras vacías, le digo cuál es mi forma de ver las cosas y como he hecho hasta ahora, le muestro toda la evidencia posible para que usted pueda verlo y entenderlo por sí solo. Esto que les leo a continuación es información sacada de Wikipedia. La Biblia griega, comúnmente llamada la Biblia Septuaginta o Biblia de las 70, generalmente abreviada como la 70, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea, incluidos algunos escritos originalmente en griego. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega, un detalle a tener en cuenta. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas ortodoxas en el Oriente y protestantes en Occidente, no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, porque en los escritos originales no había particiones, ni nombres, ni clasificaciones. Tampoco había puntuaciones. Quiere decir que los traductores y las personas que conformaron la Septuaginta fueron quienes hicieron este tipo de cosas. Hacia el año 70 de la era cristiana, un grupo de rabinos que habían escapado del asedio de Jerusalén se reunieron en Shamnia y fundaron una escuela. Y hacia el año 95 de la era cristiana llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que habrían de ser parte del Tanaj judío, quedando establecido así el llamado canon panestilense. Entonces aquí podemos ver cómo la mano del hombre es quien dictaminó qué libros debía contener el canon que se leyó miles de años atrás y de hoy en día también. Sumado a eso, tenemos traducciones deficientes y sumado a eso, cambios de palabras a esas malas traducciones. En definitiva, tenemos algo adulterado y alejado de las verdaderas palabras de Elohim, y voy a dar un ejemplo que para mí es muy importante. Y para eso, vamos a la Escritura. Génesis 6:6. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Éxodo 32:14. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Segunda de Samuel 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Adonai se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Adonai estaba junto a la era de Aurana Jebuseo. Seleccioné estos textos para que podamos ver cómo Elohim, con su inmensa misericordia que nos tiene, muchas veces se arrepiente de darnos nuestra paga justa por las acciones que cometemos. Sin embargo, muchos conocen textos que dicen así. Números 23:19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí entonces observamos textos que se contradicen. Pero ¿cómo puede ser esto posible si Elohim nunca se contradice? Leemos que se arrepintió de hacernos mal muchas veces, e incluso de habernos creado. Sin embargo, también dicen las Escrituras que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué debemos pensar? ¿Que el profeta Samuel habló de su propia carne y no la palabra de Elohim? ¿O por consecuencia diremos que las traducciones han hecho que cosas así sucedan? Si fuese solo este el único error de las Escrituras, sería difícil la decisión, pero hay muchos errores y por ende es sencillo decidir. Debemos ir más allá de lo que sabemos y tenemos a nuestro alcance. Los que tenemos ese deseo en nuestro corazón no podemos quedarnos solo con eso, porque somos llamados a restaurar todas las cosas. Debemos preparar el camino para la segunda venida del Mesías Yeshua. Shalom.